Hola a todos, ¿cómo están? Soy el ensayista sin que hacer y sí, pienso demasiado. Quédate al final para que reflexionemos juntos. Irving Welsh escribió Trainspotting con el pulso inconfundible de la calle, con una crudeza que no concede tregua y con una mirada que despoja al lenguaje literario de todo artificio para devolverlo a su respiración más visceral. La Edimburgo que retrata no es la de los castillos y el turismo, sino la otra ciudad, esa que en los años 80 fue llamada con ironía y horror la capital europea del SIDA, un territorio asediado por el desempleo estructural, por la fractura del tejido social y por la omnipresencia de la heroína como bálsamo y verdugo. Ahí en ese paisaje un grupo de jóvenes improvisa en tiempo real y sin manual alguno respuestas morales frente a lo insoportable de existir. Elige tu vida. Si bien la novela no busca explicar racionalmente el malestar, ni siquiera ofrecer un diagnóstico clínico o social, lo que hace es encarnarlo en su propio lenguaje, en los diálogos entrecortados, en los monólogos de euforia y derrumbe, en la jerga áspera del barrio que mezcla sexo, fútbol, drogas y violencia. Wells convierte el habla popular en literatura y con ello traza una poética de la desesperanza. La picaresca clásica renace en clave oscura. Supervivir ya no es astucia callejera, sino un descenso en espiral donde la épica se construye con desechos, con agujas oxidadas y con una camaradería que oscila entre la complicidad y la traición. El paisaje social, el intercambio de jeringas en pasillos húmedos o picaderos donde se comparten dosis, la sombra del SIDA que ya no es accidente sino atmósfera, no actúan como simple telón de fondo. En esa realidad, la estructura invisible que ordena las vidas, allí las jerarquías no se definen por títulos académicos ni riquezas heredadas, sino por capacidad de conseguir la próxima dosis, de resistir el síndrome de abstinencia, de negociar con dealers y evitar a la policía. Shit. La ética en este contexto deja de ser una abstracción filosófica y se convierte en un asunto brutalmente corpóreo. Decisiones que se inscriben en el cuerpo, que pasan por el brazo, por la aguja, por la sangre compartida. En ese sentido, Trainspotting no es solo la crónica de una generación atrapada entre la desindustrialización y la droga, sino también un ensayo narrativo sobre la condición humana en el límite. ¿Qué es elegir cuando las opciones están ya contaminadas de antemano? ¿Qué significa la libertad en un mundo donde las instituciones han abandonado a quienes deberían sostener? La novela no responde, muestra, no moraliza, expone. Y al hacerlo nos obliga a confrontar una verdad incómoda, que la filosofía más radical, la de la vida, la muerte, la culpa y la supervivencia, pueden desplegarse en un cuarto húmedo entre amigos que se drogan mientras el televisor gotea imágenes en un mundo ajeno e indiferente. Mark Renton no es únicamente el narrador de Trainspotting, es también su conciencia fracturada, el observador incómodo que oscila entre la lucidez y la autodestrucción. Habla desde dentro de la tribu, pero con la distancia suficiente para diseccionarla con agudeza casi clínica. Su filosofía vital se configura como una mezcla volátil y contradictoria, un hedonismo defensivo que justifica la búsqueda de placer inmediato como anestesia contra la desolación y un nihilismo lúcido que desnuda la farsa del orden social. But the law is to the law! The scum of the fucking earth! Renton sabe que lo que el Estado y la sociedad escocesa le ofrecen es poco más que una cadena de empleos precarios, burocracia humillante y un modelo de masculinidad basado en la violencia. Y la sumisión. Ante esa ecuación, ¿por qué no elegir la aguja, el único camino que ofrece una felicidad tan intensa como fugaz, el único paraíso artificial que neutraliza el vacío? Uno de los momentos más reveladores de su autodestrucción ocurre en un concierto de Iggy Pop. El cantante ruge que América toma drogas en defensa de su psique y Renton en un instante de epifanía sustituye a América por Escocia. Esa apropiación mínima y devastadora sintetiza su mundo en un país que no promete futuro ni estabilidad. Las drogas no son un desvío moral sino un escudo mental, una forma de resistencia íntima contra la asfixia de la historia. En esa sustitución, Renton se reconoce como parte de una generación entera cuya única defensa contra la desesperanza es el
éxtasis químico. Sin embargo, esa lucidez no lo exime de la ambivalencia. Su vida es una tensión constante entre compasión y el cálculo entre la ternura y el cinismo. Renton se conmueve con la vulnerabilidad de Spot, desprecia con culpa la complacencia moral de quienes aceptan los engranajes del sistema y al mismo tiempo planea fugas frías y calculadas ante la amenaza siempre latente de Begbie. Vive atrapado entre su deseo de huir y el peso de la lealtad, entre la ética del cuidado y la lógica de la supervivencia. Y el clímax de esa ambivalencia llega cuando decide robar el dinero de sus amigos. Ese acto no es solo traición, es un ritual de ruptura. Renton sabe que, según el código de honor que Begbie encarna, robar a los colegas es el crimen irreparable, la blasfemia máxima. Es así que la traición no es un accidente, sino un acto deliberado de autoinmolación simbólica. Al apropiarse del dinero, quema sus naves, clausura la posibilidad de regreso, se condena y se libera al mismo tiempo. La verdad es que soy mala persona, pero eso va a cambiar. Lo que en la superficie parece cobardía, en su núcleo es un acto de iniciación, un salto al vacío que mezcla terror y excitación, el vértigo a la libertad que solo puede existir lejos de Late y de la tribu. Aquí aparece la encrucijada filosófica que da densidad al personaje. ¿Es la libertad un acto negativo, una mera sustracción, fugarse, cortar lazos, escapar? ¿O es una construcción positiva, un hacerse cargo de sí mismo en medio del absurdo? En clave sartreana, Renton elige y en la elección asume que la libertad siempre es decisión en la nada. Pero su gesto también encarna la mala fe, convierte una huida en una ilusión de un acto soberano, confunde la fuga con la creación de sentido, se protege tras la máscara de quien elige cuando en realidad simplemente se aparta. La grandeza de Trainspotting es que no ofrece la comodidad de una moraleja, no condena abiertamente a Renton, pero tampoco lo absuelve. Nos obliga a habitar la ambivalencia moral que él encarna. Voy a ser como tú. El trabajo, la familia, la maldita televisión. La del hombre que ve con claridad las trampas de su mundo, pero que al liberarse deja atrás de sí un rastro de escombros humanos. La libertad en la novela no es redención, es un salto que arrastra culpa, abandono y la conciencia amarga de que el precio de huir es cargar para siempre con el fantasma de los que dejó atrás. Sick Boy ha convertido el cinismo en algo más que un rasgo de carácter, en su auténtico sistema operativo vital. Su inteligencia no se despliega en búsqueda de verdad o de belleza, sino en el arte frío de la manipulación. Intelectualiza con brillantez, seduce con una máscara de encanto y reduce a los demás, e incluso a sí mismo, a fichas intercambiables en una partida cuyo único premio es mantener el control narcisista de cada escena. Puede afirmar con ironía: soy amante, no peleador, y al instante siguiente sacar provecho de cualquiera, sin distinción de vínculos, historia o fragilidad, desde un amigo vulnerable hasta una prostituta cero positiva que lo idolatra. Rents, I need the money. It was my fucking telly. En él la compasión se degrada en cálculo y la lealtad en un libro contable de deudas y favores. En Sick Boy la novela encarna la racionalidad instrumental llevada a sus últimas consecuencias. La ética se despoja de toda dimensión, trasciende y se convierte en un mecanismo de convivencia. El valor de las personas no reside en lo que son, sino en lo que pueden proporcionar en términos de placer, poder o beneficio inmediato. Wells, sin embargo, no lo construye como una caricatura plana, lo dota de matices, lo hace humano precisamente al mostrar las grietas en su armadura de cinismo. La escena más brutal y reveladora ocurre con la muerte de Dawn. En ese momento el cálculo que define su existencia se suspende por un instante. Su máscara de indiferencia se rompe, grita, tiembla y se quiebra. Well, at least we knew who the father was now. It wasn't just the baby that died that day. Por un segundo emerge la verdad desnuda del dolor, pero ese destello humano se mezcla de inmediato con la lógica que nunca lo abandona: proteger la mercancía, asegurar sus sustancias, calcular el riesgo policial, como si esa fuera la mayor amenaza que la propia muerte de la bebé. La tragedia se convierte en un espejo doble. Por un lado, Sick Boy exhibe que aún queda en él la posibilidad de sentir. Por otro, muestra hasta qué punto está atrapado en un engranaje mental donde el dolor y el cálculo coexisten simultáneamente sin anularse. Esa ambivalencia lo convierte en un arquetipo filosófico, el del cínico moderno.
aquel que conoce las reglas de la moral tradicional pero elige deliberadamente sustituirlas por las del beneficio personal. Como figura recuerda al sofista griego que podía justificar cualquier posición siempre que le resultara útil, pero también al hombre posmoderno que vive en un mundo donde los grandes relatos, la religión, la política y la comunidad han perdido legitimidad y solo queda la supervivencia con estilo. Sick Boy encarna así la estética de la manipulación. Vivir no es tanto existir como dominar la escena, interpretar el papel de garantice control, incluso si detrás de él pues no hay nada. La genialidad de Welch es que no permite al lector descansar en el desprecio. No nos concede el alivio de juzgarlo como inhumano y apartarlo. Por el contrario, lo humaniza con crudeza. Sick Boy llora, sufre, vacila, pero vuelve a su máscara. Nos muestra que el cinismo no es siempre una elección libre, sino muchas veces un mecanismo de defensa ante un mundo hostil, un intento de preservar la identidad en un medio del derrumbe. El resultado es un personaje incómodo, fascinante y repulsivo a la vez, que refleja la pregunta más inquietante de todas. ¿Cuánto de Sick Boy hay en nosotros, en nuestras propias estrategias de supervivencia, en los cálculos cotidianos que disfrazamos de moralidad? Spot es la ternura desarmada en medio del lodazal. Mientras los demás personajes afinan sus armas con cinismo, violencia o cálculo, él aparece con vulnerabilidad que raya en lo ingenuo, pero que precisamente por ello resulta entrañable. No sabe venderse ni en la más mínima medida. En la entrevista de trabajo, donde está completamente drogado, desarticula sin querer las convenciones del lenguaje laboral, convierte lo que debería ser virtudes en defectos, enumera sus fracasos como si fueran logros y en esa inmersión grotesca revela la lógica absurda del sistema que exige performance antes que personas. ¿Por qué la gente se clava con los detalles? ¿Cómo a qué escuela fui? ¿Cuántas materias aprobé? ¿Podrían ser 6? Su fracaso es absoluto, pero lo vuelve humano en un entorno que premia la máscara y castiga la transparencia. En esa calidez se vuelve querible incluso para quienes lo rodean, acostumbrados al sarcasmo y a la dureza. Spot no sabe manipular, ni imponer, ni siquiera defenderse. Su supervivencia depende de la tolerancia que los otros le conceden, de la paciencia que despierta su dulzura. Pero esa misma inocencia lo conduce a la ruina. Una cadena de mala suerte moral, de pequeños infortunios que en otro cuerpo tal vez serían reversibles, lo llevan a la cárcel. Mientras Renton, más astuto y capaz de negociar con los códigos sociales, consigue la libertad condicional, Spot paga las consecuencias. Wells apunta así a una verdad incómoda: la justicia no mide culpas, mide performances. No es la bondad la que decide el destino, sino la capacidad de encajar en el guión que la sociedad reconoce como válido. Spot encarna entonces una pregunta radical: ¿existe una bondad inútil? Su compasión, su lealtad sin cálculo, su ternura incapaz de defenderse que produce resultados tangibles en un mundo que mide en términos de eficacia y utilidad. Pero al mismo tiempo esa bondad se convierte en un gesto de resistencia silenciosa. Spot es la única decencia sin discurso, la bondad que no necesita justificar ni teorizarse, que persiste aunque no tenga efectos prácticos. Su sola existencia cuestiona el imperativo social de la productividad, la rentabilidad y la manipulación como estrategias de vida. En la topografía cínica de Trainspotting, donde cada personaje representa un modo de sobrevivir al colapso, Spot funciona como un contrapunto ético. Demuestra que todavía puede haber inocencia allí donde todo se ha corroído. Es paradójicamente el más frágil y el más fuerte, el que menos probabilidades tiene de ganar en la partida social, pero el único que no ha renunciado a ser humano sin condiciones. Su fragilidad lo condena, pero su candidez lo redime, y quizá ese sea su mensaje filosófico más inquietante: que la bondad, incluso cuando parece inútil, es lo único que impide que el mundo se reduzca por completo al cálculo, a la violencia o al cinismo. Begbie es la soberanía arcaica encarnada en un pub escocés, un residuo de poder tribal desnudo de tono barniz civilizatorio, cuyo único lenguaje legítimo es la agresión. Todos conocemos a alguien así, pero Begbie es la epítome de esa personalidad. Su masculinidad no necesita mediciones simbólicas ni justificaciones morales. Se impone a golpes, como si cada puñetazo fuera la reafirmación de un orden tan primitivo como indiscutible. No requiere motivos para rajar caras, basta un vaso arrojado al azar, un gesto ambiguo, una voz demasiado alta o simplemente la sospecha de que alguien no le rinde el respeto que él se adjudica. 20 años.
Lo verdaderamente inquietante de Begbie no es la violencia en sí, previsible, casi rutinaria, sino la complicidad social que lo rodea. Sus amigos que reconocen el peligro que representa eligen justificar sus arranques, reírle las gracias, callar o incluso protegerlo. La mayoría prefiere racionalizar sus excesos antes de enfrentarlo, porque desafiarlo sería asumir la propia vulnerabilidad en un universo donde la agresión funciona como moneda de pertenencia. Wes nombra con precisión esta dinámica: es la máxima cobardía moral. La renuncia colectiva a resistir en aras de conservar el estatus o al menos de evitar convertirse en la próxima víctima. Renton comprende a la perfección el código de honor que Begbie impone. Dentro de ese código, robar a un colega no es una simple traición, es un sacrilegio, una blasfemia que exige castigo ejemplar. Y es precisamente esa regla la que Renton instrumentaliza para su emancipación. Cuando roba el dinero del grupo, sabe que su acto es irreversible. Begbie jamás perdonaría tal afrenta y ese odio será paradójicamente su salvoconducto hacia la libertad. El exilio se convierte en condición necesaria para romper el círculo y Begbie, con su violencia ciega, es el fusible que hace posible la ruptura. La violencia de Begbie, sin embargo, no puede leerse solo como un problema individual, un simple temperamento explosivo. Su brutalidad es política, organiza al grupo, establece jerarquías, reparte miedo como mecanismo de cohesión y promete pertenencia a quienes se someten a su autoridad. En un mundo sin instituciones sólidas, Begbie se convierte en una institución de facto, un microestado de terror portátil, siempre dispuesto a estallar, siempre sostenido por la lógica del miedo. ¿Todo esto le suena familiar? En clave filosófica, Begbie puede pensarse como una figura hobbesiana sin contrato social, el Homo homini lupus, o si no sabes chino, el hombre es un lobo al hombre, en su estado más puro, donde la vida del otro solo vale en la medida en que sirve para reforzar el dominio propio. Pero también puede leerse como un eco de la soberanía smithiana, donde el poder auténtico no reside en las normas, sino en la capacidad de decidir quién puede ser herido y cuándo. Su violencia no es aleatoria, es la afirmación constante de que él es la excepción que dicta las reglas. De ahí que Begbie no es solo un personaje temible, sino también profundamente revelador. Expone la fragilidad de los códigos éticos de su entorno, la facilidad con la que la comunidad prefiere sacrificar la justicia y la dignidad en aras de la convivencia con el tirano local, y al mismo tiempo desnuda un aspecto oscuro de la pertenencia humana, que a veces el precio de la comunidad es la sumisión al más violento, y que el silencio cómplice puede ser más corrosivo que el golpe mismo. Begbie, en definitiva, es el recordatorio brutal de que la violencia no es un accidente en la tribu de Trainspotting, es su principio organizador, su eje oculto. Y quizás lo más perturbador sea que esa violencia, aunque arcaica y bárbara, ofrece certeza en el mundo exterior, burocrático, precario, hostil, pero que no lo puede garantizar. Tommy es en apariencia el contrapunto luminoso dentro de la tribu. Es el sano, el fuerte, el deportista, el que encarna la versión convencional del éxito que debería despertar celos en los demás. Sol, músculo y serenidad. No es un genio, pero tampoco un fracasado. Parece haber encontrado en el deporte, pues, la disciplina física, un lugar de estabilidad en un mundo donde la mayoría se sostiene a duras penas con drogas y sarcasmo. Su presencia sugiere en un inicio que quizás haya una alternativa a la autodestrucción, una vida ordenada, sin excesos, con vínculos amorosos que dan sentido. Pero esa imagen de estabilidad se revela frágil. La verdadera necesidad de Tommy no es la competencia ni el músculo, sino el apego. Siempre. Su vínculo con Lizzie sostiene su equilibrio emocional más que cualquier rutina de entrenamiento. Cuando esa relación se rompe, no queda el atleta imperturbable, sino el hombre vulnerable que busca desesperadamente un refugio. Y ese refugio, en lugar de ser la disciplina o la amistad, resulta ser la misma sustancia que parecía ajena a su mundo: la heroína. La novela es implacable en ese punto. Algunos montan al dragón como si éste los adoptara con una pasión devoradora y nunca más lo suelta. Tommy cae dentro de esa minoría maldita en la que la primera inyección se convierte en condena. Su enfermedad, en consecuencia, deja de ser una metáfora del malestar social para convertirse en un pronóstico clínico. No tendría la infraestructura material, médica ni emocional para sostener esa batalla. Wells subraya aquí el carácter profundamente desigual de la supervivencia. No todos los seropositivos son iguales. Davy, por ejemplo, logra mantenerse
bien, entre comillas, gracias a que cuenta con recursos, apoyo, un entorno que amortigua la embestida del virus. Tommy, en cambio, carece de ese respaldo. Su cero positividad no se traduce en vivir con VIH, pues no sobrevivirá el invierno en West Granton. Aquí la filosofía abandona los terrenos abstractos y se convierte en biopolítica. En el sentido Foucaultiano, la vida y la muerte ya no dependen solamente de decisiones personales, sino la manera en la que el cuerpo es gestionado por estructuras sociales y económicas. La biología se convierte en destino porque el acceso a los cuidados está medido por la clase, el capital simbólico y la red de apoyo. Tommy no muere solo de SIDA o de heroína, muere de desigualdad administrada. De cierta manera, esto es muy pero muy kafkiano. Tommy entonces encara la tragedia del sano que cae. Su figura desbarata el mito de que el cuerpo fuerte, disciplinado y deportivo basta para resistir la precariedad. Demuestra que la fortaleza física no inmuniza contra la fragilidad emocional ni contra las violencias del entorno. Su caída es la prueba de que la heroína no es únicamente un escape de los débiles o los marginados, sino también una tentación transversal que puede devorar incluso a quienes parecían estar a salvo. En el mapa de Trainspotting, Tommy es la figura sacrificial. Recuerda que nadie está completamente a salvo, que la vulnerabilidad se oculta detrás de la apariencia de normalidad. Su destino señala que en contextos de pobreza y abandono social, la vida no se mide solo en términos médicos, sino en términos políticos. Quien tiene derecho a sobrevivir y quien, como Tommy, está condenado a perderse en la estadística. El encuentro entre Renton y Diane se construye como un espejo devastador de la narrativa de Trainspotting. Loco, un poco malo. No es eso lo que nos encanta a las chicas. En el espacio íntimo de la discoteca, Diane aparece como una figura de misterio y deseo, envuelta en la atmósfera de la noche y el maquillaje. Pero ese embrujo se quiebra al día siguiente cuando Renton, arrastrado a su casa, se enfrenta al golpe de realidad. Ella es menor de edad y su apariencia de mujer segura es reemplazada por la evidencia brutal de un adolescente bajo la tutela de sus padres. Buenos días. En ese momento, Renton no solo cruza una frontera legal, cruza una frontera simbólica. Su autopercepción de adulto autónomo se estrella contra la verdad de que su relación con Diane no lo coloca en un plano de conquista viril, sino en la incómoda posición de transgresor, de alguien atrapado en un territorio ambiguo entre deseo, delito y vergüenza. Irving Welsh desarma así la fantasía romántica que podría haber ofrecido un respiro dentro de la sordidez de la novela. Diane no es la musa que redime ni la amante que lo conduce a la madurez. Es más bien un recordatorio de lo frágiles y arbitrarias que son las construcciones de la edad, el deseo y la autoridad. El autor exhibe el paternalismo no como un cuidado genuino, sino como máscara de control. Representantes de una generación y de una clase que se cree garante de la moral aparecen como figuras rígidas que, sin embargo, forman parte del mismo engranaje social en crisis. Wells deja ver que las jerarquías generacionales y de clase operan como mecanismos de poder, mientras Renton se percibe como libre, en realidad está siempre bajo la mirada y la sanción de la estructura que lo supera. Al mismo tiempo, el episodio ilumina un aspecto central del personaje, su doble moral en la supervivencia. Renton, que se indigna frente a la hipocresía institucional y la represión social, sostiene en su día a día mediante pequeños fraudes y trampas del sistema, subsidios cobrados sin trabajar, cheques del paro, estrategias de engaño que le permiten navegar la miseria económica. Wells subraya con ironía que estos fraudes individuales no son anomalías, sino reflejos de un orden social que también estafa. Un Estado que promete inclusión pero margina, que ofrece trabajo pero en condiciones precarias, que predica moral mientras abandona a una generación entera al desempleo y la desesperanza. La relación con Diane, por tanto, no es un simple desliz narrativo, es un punto de condensación simbólica. Allí se cruzan la ilusión romántica y la crudeza legal, el deseo y la norma, la juventud y la decadencia, el fraude individual y la corrupción estructural. Renton descubre que sus fantasías de adultez y autonomía son tan frágiles como las instituciones que dice despreciar, y el lector descubre con él que la transgresión no se da en un vacío moral, sino en un campo plagado de contradicciones sociales, legales y económicas que nadie puede sostener sin ensuciarse las manos. En última instancia, Diane encarna la figura del desencanto.
Detrás de su aparente madurez precoz se revela la vulnerabilidad de una menor. Detrás de la conquista viril de Renton se esconde la culpa y el delito. Detrás del orden familiar se adivina la rigidez de un paternalismo de clase. Welch no nos ofrece la historia de amor que podría aliviar la crudeza del relato, sino un recordatorio brutal. En el mundo de Trainspotting, incluso el deseo está atravesado por relaciones de poder, desigualdades estructurales y fraudes compartidos entre el individuo y la sociedad. Sweeney, apodado con ironía y devoción la Madre Superiora, no es solo un dealer, es la encarnación de una institución paralela que surge allí donde el Estado ha fracasado en producir sentido, cuidado y pertenencia. Su figura se erige como un administrador de lo sagrado en versión profana, distribuye la sustancia con la solemnidad de un sacerdote que reparte hostias, regula la circulación de las dosis, media los conflictos y en cierto modo garantiza que la tribu tenga un espacio de paz momentánea en medio del caos. No es simplemente un traficante, es el oficiante de un rito, el proveedor de un sacramento que sostiene la cohesión de la comunidad yonki. En este sentido, Sweeney cumple con una función simbólica y social. Si la religión tradicional promete salvación futura a cambio de obediencia presente, Sweeney ofrece un sacramento invertido. Placer inmediato a cambio de sumisión futura. Los yonkis lo reconocen como una figura de autoridad y su casa funciona como un templo clandestino en donde la aguja sustituye el agua bendita y el flash de heroína reemplaza la comunión. Wells convierte esta relación en un retrato brutal de cómo en contextos de abandono social el tráfico de drogas no es solo un delito, sino también estructura de cuidado, por mínima y torcida que parezca. Lo fascinante con la Madre Superiora es que carece de moral, no juzga, no sermonea, no pretende encauzar vidas. Su relación con los demás es puramente funcional, pero esa misma funcionalidad crea una suerte de orden alternativo. En su casa se negocian jerarquías, se establecen reglas tácitas y se mantiene una economía de intercambio que articula la vida de la tribu. El dragón no solo circula como sustancia, circula como una moneda, como vínculo, como pasaporte de pertenencia. Sweeney es en ese microcosmos lo más parecido a un garante de estabilidad. Al mismo tiempo, Wells sugiere que la comunidad de agujas que Sweeney administra funciona como metáfora de la sociedad misma. Lo que en el discurso oficial aparece como degradación y ruina, compartir jeringas, esperar turno para pincharse, sostener mutuamente en el viaje a alguien más, es también una forma de solidaridad perversa en una red de apoyo que el Estado ha abandonado. La aguja entonces es a la vez vehículo de muerte y vínculo social. Destruye cuerpos pero mantiene unida a la tribu en una complicidad que ningún programa gubernamental ha logrado generar. Sweeney puede pensarse como el sumo sacerdote de un sacramento profano. Si la religión cristiana ofrece eternidad a través del sacrificio, él ofrece alivio inmediato a través de la aguja. Su figura recuerda la noción de biopoder Foucaultiano, pero invertido. No administra la vida, sino la muerte lenta. No gestiona cuerpos para producir, sino para consumir y autodestruirse. Y sin embargo, lo hace con la misma lógica que un Estado o una iglesia. Regula, distribuye, organiza. De este modo, Sweeney representa el rostro más inquietante del fracaso social. Cuando las instituciones oficiales se retiran, surgen instituciones paralelas que, aunque precarias y letales, llenan el vacío. La Madre Superiora es en última instancia la parodia oscura del paternalismo social. No promete futuro, pero garantiza un presente anestesiado. No salva, pero contiene. No enseña, pero ordena. Wells nos obliga a reconocer en su figura algo más que un traficante, un administrador del malestar colectivo, un sacerdote de la desesperanza, un recordatorio de que donde el poder abandona, alguien siempre ocupa el lugar, aunque sea para repartir dosis en lugar de dignidad. La muerte de la bebé Dawn es uno de los momentos más desgarradores y brutales de Trainspotting, no solo por el hecho mismo de la pérdida, sino por el modo en el que el acontecimiento irrumpe en la narrativa. Hasta entonces la vida de los personajes estaba marcada por el ruido, discusiones, sarcasmos, insultos, planes y loquera. Pero ante el cadáver de una niña el ruido se detiene.
No hay cinismo ni jerga que pueda recubrir el vacío. Lo que queda es un silencio desnudo, un hueco insoportable en medio de la sordidez. Ese silencio, sin embargo, no se prolonga. La reacción del grupo revela lo más perturbador. En lugar de transformarse por el impacto de la tragedia, sus reflejos condicionados emergen con fuerza implacable. Antes que llorar o actuar con un mínimo de dignidad, lo primero es esconder el cochinero, proteger la mercancía, calcular cómo evitar a la policía. La lógica del dragón, la rutina de la sobrevivencia, se impone incluso frente a la muerte de un inocente. El tablero de la partida, manchado de sangre y dolor, sigue usándose como si nada hubiera pasado. Wells logra aquí un efecto devastador. Expone cómo la adicción, la precariedad y el cinismo no son solo hábitos, sino estructuras que colonizan la ética misma. Dawn no muere únicamente por negligencia materna, por el abandono de un sistema social incapaz de cuidarla. Muere porque la comunidad yonki está atrapada en un bucle de compulsión donde la supervivencia inmediata siempre pesa más que cualquier principio moral. La tragedia no detiene el juego, lo revela en toda su crudeza. Este es el punto donde el lector, si puede, debería juzgar. Todo invita a la condena, la indiferencia, el cálculo, la frialdad de quienes frente a un cadáver infantil piensan primero en la droga. Pero Wells, con su estilo incómodo, nos devuelve la mirada. La escena está escrita para que descubramos que también nosotros participamos del espectáculo, porque al leer observamos con una mezcla de horror y fascinación, convertimos la desgracia en narrativa, en entretenimiento, en consumo cultural. El lector se vuelve cómplice involuntario, tan atrapado como los personajes en una economía de anestesia. Ellos con heroína, nosotros con ficción. La muerte de Dawn funciona como un punto de quiebre ontológico en la novela. La niña representa la vida pura, aún no contaminada por el cinismo adulto, y su muerte simboliza el colapso absoluto de la inocencia en un entorno devorado por la droga y la precariedad. Es el recordatorio de que no hay redención posible y la catástrofe no es una excepción sino la norma. Wells desarma cualquier intento de encontrar consuelo. La tragedia no produce aprendizaje ni cambio, solo confirma la imposibilidad de la esperanza en ese mundo. En última instancia, Dawn se convierte en un símbolo sacrificial, la infancia muerta que desnuda el fracaso colectivo. Fracaso de la madre y de los amigos, fracaso del Estado que abandona, fracaso de la sociedad que condena pero no ofrece salida. Su muerte es el espejo en el que todos, personajes y lectores, debemos mirarnos para reconocer que la adicción, la miseria y el cinismo no son problemas de otros, sino síntomas de un orden que todos habitamos, aunque sea desde la cómoda distancia del espectador. El desenlace de Trainspotting, el robo final, no es la llegada de una redención, sino el inicio de un exilio irreversible. Renton abandona a sus compañeros no como un acto de maldad pura ni como una victoria limpia, sino como la única manera de quebrar un círculo que lo mantenía prisionero. Su fuga no es liberación sin sombras, es una separación cargada de culpa, una libertad que arrastra un peso insoportable. El dinero robado le permite huir a Ámsterdam, pero el viaje no borra la mancha moral, simplemente desplaza la condena. La posterga, lo convierte en parte del equipaje. Irving Wells rompe aquí con el ritmo clásico de la rehabilitación total. No hay revelación moral, no hay catarsis que limpie y devuelva al protagonista al seno de una sociedad reconciliada. Renton no se salva en el sentido convencional, su elección es más bien una ruptura negativa, un corte con su pasado que deja heridas abiertas. Su vida es el triunfo de la astucia sobre la lealtad, pero también reconocimiento de que la comunidad en la que vivía era insostenible. La novela nos coloca frente a un dilema perturbador. ¿Es preferible la traición que abre la puerta a otro destino o la lealtad que condena a repetir el mismo círculo de miseria? La pregunta que Wells nos lanza no es moralista, sino política y ética a la vez. ¿Qué significa elegir la vida cuando la vida ofrecida por el sistema no merece ese nombre? Para los jóvenes de Late, la vida significa empleos basura, burocracia asfixiante, violencia como moneda de comunidad, instituciones que prometen pero no cumplen.
La heroína, por devastadora que fuera, parecía como un refugio más coherente que el horizonte social. De ahí que el eslogan publicitario Choose Life, tan repetido en la novela y en su adaptación cinematográfica, suene como una ironía, como elegir aquello que nunca se nos ofreció con dignidad. El robo entonces no es la afirmación de un héroe, sino la confirmación de que en Trainspotting no hay héroes posibles, solo hay elecciones en un mundo dañado, decisiones tomadas en un tablero ya inclinado hacia el fracaso. Renton opta por la fuga y ese acto, aunque lo separa del abismo inmediato, no lo convierte en un ejemplo de virtud, sino en un recordatorio de la ambigüedad, libertad hacia la culpa, escape sostenido en la traición, futuro comprado al precio de dejar cadáveres morales atrás. La fuerza del final está precisamente en lo que niega el consuelo fácil de la rehabilitación narrativa, niega la lección moral clara, niega la posibilidad de que el lector salga ileso. En su lugar, Wells nos entrega una verdad incómoda, que la vida en los márgenes rara vez permite redenciones limpias, que toda elección en este contexto está manchada y que la libertad cuando llega nunca es pura, sino un exilio con fantasmas. Wells no escribe desde el púlpito ni desde la cátedra, escribe desde el barro, desde la piel atravesada por agujas, desde el suelo pegajoso de los pubs y desde las habitaciones donde el cuerpo se derrumba y el alma se anestesia. La novela es antes que nada una fenomenología del daño, una exploración radical de cómo la adicción, la pobreza y la violencia no son accidentes sino experiencias constitutivas en una generación atrapada entre el desempleo estructural y el fracaso de las instituciones. Al mismo tiempo es también una política del cuerpo porque muestra cómo el poder se inscribe en la carne, en la sangre contaminada, en el síndrome de abstinencia, en la violencia que organiza jerarquías, en la enfermedad que no afecta a todos por igual, sino según el capital social y material de cada uno. En el núcleo de Trainspotting late una tesis incómoda y brutal. Allí donde el Estado, la escuela o la iglesia llegan tarde o nunca llegan, la tribu inventa sus sacramentos profanos, un dealer como sacerdote, la aguja como comunión, la casa del chute como templo clandestino. Del mismo modo, cuando la moral oficial se convierte en una pose o un discurso vacío, la lealtad se reduce a códigos primitivos administrados por figuras como Begbie, que imponen su ley a golpes y amenazas, encarnando el lado oscuro de la pertenencia a la violencia como pegamento social. Y cuando la esperanza se transforma en un lujo de clases, accesible solo para quienes pueden imaginar un futuro porque tienen recursos, redes o privilegios, la elección vital se parece menos a la construcción de un destino que la huida desesperada. Renton no elige la vida en un sentido pleno, elige escapar de la muerte lenta que lo rodea, aunque para ello deba cargar con la culpa de la traición. Sin embargo, en ese derrumbe total, Wells no renuncia a mostrarnos destellos de humanidad. Spot, que tiembla y perdona, recuerda que todavía existe la bondad desarmada, incluso si no sirve para ganar en la lógica del mundo. Sick Boy por un instante se quiebra ante la muerte de Dawn, deja entrever que incluso en el cinismo más blindado no está exento de grietas, y Renton, que roba y huye, no se escuda en la excusa, mira de frente lo que es un traidor para sobrevivir, y nos obliga a enfrentarnos con la crudeza de la elección. Tal vez el único gesto filosófico honesto frente a Trainspotting no sea juzgar desde arriba, desde la comodidad de la moral abstracta o de la distancia del lector respetable, sino pensar desde dentro, allí donde la vida decide entre lo inmediato y lo insoportable. Porque en este universo las grandes preguntas no se responden en aulas ni parlamentos, sino en el instante en que alguien se pincha, en el vaso que alguien lanza en un pub, en el billete que se roba, en la puerta que se cierra para siempre, en el tren que parte como metáfora de escape. Trainspotting en última instancia nos obliga a aceptar la verdad incómoda, que la filosofía no solo juega en tratados, sino también en la elección mínima y radical de quienes, atrapados en un mundo dañado, buscan, aunque sea por un segundo, respirar, anestesiarse o huir. Y que en ese gesto contradictorio y frágil late lo más humano que tenemos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Trainspotting es una de las novelas que más me ha gustado, y la película, y hay que decirlo, también me encanta. La música y las actuaciones de todos creo que reflejan muy bien el sentido de la novela. Me gustó muchísimo hacer este ensayo. Pasé varios días escribiéndolo y ahí encargándome de que los detalles estuvieran finos. Pero cuéntame, ¿cuántas de nuestras decisiones libres son en realidad fugas disfrazadas de elección? ¿O qué tan distinta es nuestra forma de anestesiarnos del jeringazo de Renton y los suyos? ¿Podemos juzgar a quienes destruyen buscando sentido en un sistema que
los abandonó sin admitir las grietas del nuestro? Platícame en los comentarios qué es lo que opinas al respecto de estas preguntas y vamos a pasarla muy bien.